Pues yo siempre he tenido la suerte, la verdad, de rodearme de gente tolerante, ¿no? Y que me ha querido tal y como soy, por lo menos en la última etapa de mi vida. Y nada, gracias a esas personas también soy como soy a día de hoy. Bueno, cuando yo tenía 10, 11 años fue cuando yo conocí a Jonan, fue cuando entré en el grupo de Andra María Scout Aldea de Portugalete y bueno, desde chavales hemos estado juntos. En un principio no formaba parte de mi vida en la cuadrilla, cuando éramos más chavales más jóvenes, pero como compartíamos todos los domingos campamentos y todo tipo de actividades juntos, pues de ahí se creó una muy buena amistad, compartíamos humor y compartíamos también otros intereses, hicimos juntos el curso de monitorecha, su sendaricha, de alguna manera una persona con la que he tenido mucho vínculo. Y luego, pues bueno, una vez terminó la etapa de chavales, fuimos monitores, fuimos directores juntos, luego se unió a mi cuadrilla de alguna manera y por último hemos estado creando el proyecto de Espacio Artemisa en conjunto, aparte de mogollón de vídeos de humor y otro tipo de cosas que hemos hecho en conjunto. Entonces, de alguna manera es una persona con la que he compartido un vínculo pues desde hace ya 20 años, que se dice pronto. Conocí a Jonan cuando yo tenía 16 y él tenía 15. Estábamos en un grupo scout, en diferentes grupos de edades, eso sí que es así. Y nada, pues nos hicimos amigos desde el minuto cero, éramos un poco tontos de hacer tonterías y friqueces los dos. Y desde entonces hasta ahora trabajamos juntos en el mismo grupo siendo monitores, también coordinadores, y ese es mi vínculo principal, el grupo Scout. Y a día de hoy pues seguimos siendo amigos. Bueno, pues yo a Jonan le conozco desde hace bastantes años. O sea, él tendría 8, yo 13 o algo así. Los dos estábamos en un grupo scout y en un campamento pues apareció con su gorra de la BBK y pues en los campamentos al final haces vida a todos con todos y pues ahí le conocí. Fueron pasando los años, seguíamos los dos en el mismo grupo, coincidíamos en los campamentos. Llegó un punto en el que yo me hice monitora y ahí empecé como mi época de monitora y su época de chaval. Y hubo un año en la que coincidí que fui su monitora. Además coincide que mi última etapa del grupo como monitora fue también su última etapa del grupo como chaval, entonces hicimos ahí el mismo cambio a la vez. Yo dejé el grupo y él empezó a ser monitor. Y nada, pues después la vida nos volvió a reencontrar y empezamos a trabajar juntos. Empezó haciendo sustituciones y luego acabó cogiendo una parte de mi jornada y coincidíamos en el trabajo. Después los caminos se volvieron a separar laboralmente porque a día de hoy seguimos teniendo una amistad bastante importante. Pues yo conocí a Jonander en un grupo Scouts porque necesitaba convalidar una asignatura de la carrera a través de horas de voluntariado y una amiga me presentó ese grupo Scout y ahí estaba Jonander haciendo de coordinador en ese grupo y eso fue básicamente lo que nos unía en ese momento y de hecho hicimos campamentos volante juntos y estábamos en el mismo grupo, ¿no? Y luego a día de hoy, pues bueno, hemos ido manteniendo esa relación y ha ido como evolucionando un poco. Bueno, pues al principio quedábamos, ¿no? Pues para tomar algo, para estar un rato juntos y luego ya empezamos a quedar para hacer vídeos también y con los años ha ido como evolucionando nuestra relación y ahora la verdad que para mí es un apoyo fundamental. De hecho, le invité a mi boda porque yo sentía que necesitaba que estuviera y para mí pues sigue esa relación y va a seguir durante muchísimos años. Y nada, cuando cuento esto, a alguien no se lo cuento igual desde el principio, se lo cuento igual desde el final, esto es lo que hay, y ya luego voy contando. Lo que pasa es que yo también tengo un poco las cosas mezcladas, entonces no las cuento al 100%. Conocí a Jonan en la época en la que era monitora de tiempo libre y de campamentos de verano. Jonan era monitor de un grupo, yo era monitora de otro y compartíamos Portugalete Coaisealdi y Sarea, el PAS, la red de grupos de tiempo libre y scout de Porto. Allí compartíamos reuniones, actividades y poco a poco nos fuimos conociendo. Más adelante teníamos amigas en común y hubo una época que compartimos lonja. Allí seguimos haciendo planes, cada vez nos unía más y poco a poco nos fuimos haciendo él y yo amigo y amiga
hasta el día de hoy, en el que compartimos planes, complicidad y una relación que para mí es muy segura, muy entrañable y muy importante en el día a día. Bueno, pues yo conocí a Jonan en los Scouts. Desde que entré él ya estaba allí. Tenía yo 11 años y él más o menos 14. Sí que es verdad que al principio pues no teníamos tanta relación, hasta que él ya no fue mi monitor, que ya era yo adolescente, unos 16 años, y todavía luego tuvimos más relación ya cuando pasé a ser monitora y ya éramos compañeras. Nos conocimos en los Scouts y fuimos compañeros de los Scouts, pero luego ya fuera parte de los seguimos teniendo relación y sigue siendo mi colega. Pues entré al grupo Scout a los 9 años. Jonan ya estaba en ese grupo Scout. Lo único que yo no interactué mucho con él hasta que fue mi monitor, a los 16 años. Después, a los 18, 19, pasé a ser monitora yo también, entonces compartimos equipo. En aquel entonces empezamos a quedar un poquito más, tipo que si en fiestas, en carnavales, San Nicolás, que son unas fiestas en nuestro pueblo de Portugalete. Entonces empezamos a vernos más. Y a raíz de eso, pues a día de hoy nos hemos convertido en cuadrilla y ya nos vamos de viaje, quedamos para tomar algo, pues bueno, como una cuadrilla normal, vaya. Bueno, pues Jonan y yo nos conocimos, diría que era el año 2013 o 2014, en fiestas de Santurchi. Y fue porque, bueno, yo estaba de fiesta con mi cuadrilla y estaba Rubén, que era scout también, entonces pues me presentó a Jonan y bueno, nos empezamos a llevar bien y toda la cuadrilla con él, entonces empezó a salir con nosotros también como cuadrilla y bueno, desde entonces la verdad que hemos sido amigos y aquí seguimos todavía a día de hoy, casi 10 años después. Yo era amiga de Irune, bueno, salíamos con otra cuadrilla, con otras personas y bueno, pues a raíz de esa relación que ha comentado ella, pues empezamos a quedar, empecé a coincidir de vez en cuando con ellos también y bueno, luego justo ocurrió la pandemia, entonces no interactuamos tanto, pero a partir de ahí empezamos a quedar más y lo mismo, pues acabó siendo amigo de cuadrilla. Y hasta ahora. Entonces, bueno, yo creo que lo que hay que hacer esta vez es contarlo desde el principio. Vale, pues para empezar hay que remontarnos a un Jonan de 12 años que ha empezado el instituto en Icastola y bueno, pues empiezo a no dormir bien, a darle muchas vueltas a la cabeza, a ver todos los escenarios posibles del día siguiente. Me voy a encontrar con este, voy a decir no sé qué, me voy a encontrar con aquel, me voy a decir no sé qué, ¿vale? Entonces eso generaba que no durmiese bien y también generaba malestar corporal físico, dolores de tripa, fiebres y otras cosas. Y nada, durante básicamente toda la etapa de la ESO fue así. Pues Jonan me lo contó en un campamento con los chavales, como bien he dicho, de Scout, y la verdad que cuando me lo contó, sí que es verdad que me produjo como cierto impacto, ¿no? Como diciendo, ostras, tiene esto. Pero bueno, yo estaba estudiando psicología y es verdad que ciertas cositas que yo notaba que le estaban pudiendo ocurrir, pues igual, bueno, me guiaron un poco, ¿no? Y entonces ya cuando me lo dijo fue como, bueno, vale, ahora entiendo, ¿no? Ciertas cosas que le pasan. Yo ya la había visto en un festival que hicimos de Navidad también en los Scouts, que estaba muy malito, tuvo un episodio depresivo bastante grave y ahí fue la primera vez que le vi mal y eso sí que me impactó mucho porque estaba muy consumido y a mí me asustó bastante. Impacto produce al saber que un amigo tuyo tiene pues un trastorno, como es así. Pero bueno, yo creo que es verdad que no hay diferencia entre el Jonan que yo siempre he conocido y cuando supe el diagnóstico. Para mí es la misma persona. Pero sí que tenía subidones muy altos y bajadas pues muy bajas. Y depresiones y cosas así, pero claro,
no tenía la palabra concreta de lo que me estaba pasando. Para mí fue como un puzzle que encajaba porque llevaba ya, bueno, un tiempo, varios años, con dudas y con cosas que no entendía de sus diferentes actitudes, sus altibajos. A veces era muy intenso, luego no, luego era muy sociable y luego no. Entonces, ¿cómo afectó? Cuando no lo sabía, afectó de manera negativa en algunos momentos de nuestra amistad. Una vez que lo supe, lo normalicé y lo entendí mucho más que en momentos y años anteriores en los que igual discutíamos de manera muy intensa. Yo también tengo mis taras, entonces pues chocábamos mucho y muy fuerte, luego nos separábamos, nos volvíamos a encontrar, trabajábamos y pasábamos muchas horas juntos. Entonces, hubo un momento incluso que lo he estado pensando y yo me distancié un poco porque creo que necesitábamos espacio el uno del otro. Lo iba como afrontando lo que me iba pasando, pero ya os digo, mucha ansiedad. Bueno, ahora puedo poner la palabra ansiedad porque aquel entonces no sabía ni lo que era. Y nada, y casi no dormí muy mal y nada, pero yo seguía hacia adelante, la verdad. La verdad es que sobre todo fue agradecer muchísimo que confiara en mí para contarme algo así, algo tan personal, tan importante y tan delicado para él. Fue afianzar aún más la amistad que ya sentía que teníamos. Sí que es verdad que al ya conocerle, creo que eso contribuyó a que me impactara menos, porque ya sabía cómo era Jonan y simplemente era otra parte más de él. Igual si me hubiera enterado antes de haber generado ya esa amistad, igual me habría impactado de otra forma, no quiero decir que no, pero en este caso fue más un impacto de conocer otra faceta de él y de afianzar nuestra confianza que algo como lo que quizás me habría imaginado en otras situaciones. A mí la verdad es que yo tengo muy mala memoria, pero sé que estábamos tomando algo en un bar de Portu, que de hecho estábamos Nosotros estaba tres. con ella y con Jonan, y no sé por qué fue que salió el tema y pues lo comentó. Bueno, mira, arrate que tengo esto. Y no, tampoco tengo recuerdo de llevarme un shock muy grande. O sea, creo como que tampoco lo dramaticé, pero tampoco tengo, o sea, no tengo recuerdo de tener una reacción mala, ni buena, ni de ningún tipo en especial, pero tampoco sé qué es lo que le respondí. Pero bueno, como que se normalizó en ese momento. O sea, sí que pues eso, tampoco tuve una reacción exagerada ni dramática ni nada, pero tampoco recuerdo si luego estando en casa me llevé, o sea, una sensación o si estuve buscando o si él me contó algo específico, pero no lo recuerdo. No tengo yo una sensación de estar pensando, no, o sea, no pensé nada malo en ese momento, ni tampoco me llevé un shock grande. También es una etapa muy convulsa, ¿no? Muy rara. Voy cambiando de amistades cada 2 por 3, no me asiento en un mismo grupo, empiezo a salir muy tempranamente. Bueno, sí, a los 14 ya empecé a salir por bares, entonces eso también hace que, bueno, pues que mi cabeza se vaya alterando un poco y no saber qué decir, qué hacer, dónde asentarme, sobre todo es la palabra. Pero bueno, eso va avanzando y llegamos ya a cuarto de la ESO, ¿no? Pues me acuerdo perfectamente cuando me lo contó, fue en un campamento, casi a la hora de cenar a la noche. Y nada, pues estuvimos, me dijo para hablar, normal, y nos apartamos del campamento y me lo contó. Sí que yo recuerdo, o sea, me estaba asustando por cómo me lo estaba contando. Me estaba contando muy serio, muy tenso, con bastante miedo. Y yo recuerdo como, vale, o sea, bien. Y seguía contando, vale, bien. Y, pero eso, o sea, sobre todo era que él tenía como bastante tenso, bastante miedo, no sé. Recuerdo que me dijo, no estoy loco,
Yo claramente que no lo estás. A mí Jonan me lo contó en Fiestas de Trápaga el verano pasado, en 2025, y nada, estábamos en fiestas ahí tomando algo y no sé por qué surgió la conversación, pero bueno, ahí nos dijo, bueno, tú no te sabes esto y bueno, tengo esta enfermedad y nada, que sepas que, bueno, pues que estoy bien y eso, pero bueno, he pasado por unos años movidos, vamos a decir, y bueno, en su momento tampoco no sé, no me causó un impacto grandísimo, porque para mí esa era la personalidad de Jonan, bien fuera por una personalidad o por la enfermedad en sí, bueno, Jonan es así y entonces no me causó muchísimo impacto. Empiezo en bachiller, como es lo que he dicho, con una cuadrilla ya fija, incluso tengo una lonja donde me reúno con ellos, y ya empezamos a salir todos los fines de semana también. Y pues el estatus que me da pues eso salir todo el rato con gente y tal, pues me hace caer en los estudios bastante. Y nada, y fin de semana sí, fin de semana también, salir de fiesta a donde fuera y ya está. Sinceramente, yo, por una parte, me sentí aliviada porque entiendo que me parece importante saber con quién trabajas y todas las cosas que puedan pasarle a esa persona, porque creo que una vez que sabes lo que le pasa, puedes entenderte mejor. O yo, por lo menos, necesito saberlo. Luego, la verdad es que no ha cambiado nada mi relación con él, pero una vez que ya sabes, pues puedes entender si hay un día que tiene malo, que está más enfadado, como le puede pasar a cualquiera, pues saber que está enfadado y ya está, pues como ponerle el nombre y ya está. Pues a mí Jonan me lo contó en un campamento. Nos estaba echando la bronca porque no estábamos pues, cumpliendo con las funciones que nos tocaba, digamos. Y él lo metió así como un poco entre la bronca y dijo algo como, "Buah, pues si yo puedo levantarme eso a las 8 de la mañana, cuando tengo esta enfermedad, vosotros también tenéis que levantaros a las 8 de la mañana, estar puntuales, tal cual". Entonces lo metí un poco así, con calzador, cuando nos lo contó, que eso que fue como por 2019 o así. Y entonces mi reacción fue como, bueno, estaba un poco de bajón, digamos, porque nos estaba echando la bronca a todos, estábamos como callados, recapacitando, entonces yo creo que en su momento como que no me impactó, tampoco lo llegué como a, no sé, interiorizar, como muy, en plan, wow, Jonan tiene esta enfermedad. Claro, eso para un adolescente que vamos a poner normal, por poner la palabra normal, claro, pues salir de fiesta es algo normal, pero yo lo que no estaba viendo, lo que me estaba pasando, ¿no? Y, y nada, pues poco a poco voy subiendo en esa montaña rusa, ya empiezo a notar, ya en segundo de bachiller sobre todo, ¿no? Pues 17 años, que empiezo a estar mal, muy mal otra vez, con una etapa pues muy de depresión, con muchas angustias sobre muchas cosas. Y bueno, ahí empiezo a notar que estoy mal de verdad, ya llegada a los 18, ¿no? Entre los 17 y los 18 sobre todo. Yo me acuerdo perfectamente del momento en el que Jonan de alguna manera se sinceró. Ya estábamos con Espacio Artemisa y bueno, creo que fue antes de pandemia y en un momento dado en el que estábamos nosotros tres, Leire, Jonan y yo, digamos, los creadores de Espacio Artemisa, pues en el Donegal, nos juntamos en el Donegal, que nos solíamos juntar ahí para reunirnos, hablar de diferentes cosas, y aprovechó uno de esos momentos, pues de alguna manera para abrirse. ¿Y cómo reaccionamos? Pues reaccionamos con un poco de sorpresa, pero no desde una parte negativa. De alguna manera tenemos la suerte de que en nuestra generación estamos acostumbrados a hablar de este tipo de problemas o este tipo de circunstancias y lo tomamos con la mayor naturalidad posible. De alguna manera un trastorno no te hace. Mira, un trastorno no te hace. Llega ya fin de bachiller, ¿vale? Y el paso a la universidad. Y vamos, una locura. No sabía qué hacer,
hablando de este tema, me dijo, pues igual tienes que ir al psicólogo. Y a la tercera me dio un brote psicótico.